Bienvenidos nuevamente a otra clase a distancia y hoy vamos a ver un tema muy importante, no nada más por lo que significa para el conocimiento y la investigación biológica, también para nuestros sistemas de creencias y de valores, pero sobre todo nos va a servir para poder hacer un repaso de muchos de los conceptos que hemos visto hasta el momento. Para esto vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido y ver cómo se construye el conocimiento científico, que es lo que a final de cuentas nos interesa. El conocimiento obviamente se hace a partir de observaciones, pero que tienen que ser observaciones muy claras, muy cuidadosas, lo más apegadas a la realidad, a partir de la recolección de evidencias, es decir, de pruebas, que pueden ser directas o indirectas, o lo que mejor conocemos en ciencias naturales, sobre todo a partir de la experimentación científica, bajo condiciones de control y que busca sobre todo reproducir las condiciones que existen en la naturaleza en un cierto fenómeno o proceso y a partir de ahí encontrar las causas. Esta serie de fuentes, digamos, ya sea la observación, las evidencias o la experimentación, deben ser en todo tiempo verificables, deben ser reproducibles por cualquier gente, no pueden ser experiencias solamente aisladas, deben de tener una argumentación y deben ser lógicas, y obviamente esto conduce a que llegan a ir generando una aceptación social debido a su validez. ¿Esto qué significa? Que en ciencia, en realidad, frente a los procesos y los fenómenos de la naturaleza, lo que se busca es dar respuestas o explicaciones. Y obviamente estos argumentos, estas respuestas van a depender de los elementos con los que se tenga en un momento dado y que si mejoran estos instrumentos de observación, de medición o de experimentación, evidentemente están sujetas a un cambio permanente. Y por lo tanto, en ciencia lo que se busca no es establecer verdades ni dogmas que se mantengan a lo largo del tiempo, sino simple y sencillamente respuestas o explicaciones cuya validez puede variar dependiendo de el conocimiento cada vez más profundo que se tenga sobre el tema. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos en relación a las creencias, que es la otra gran herramienta que vamos a tener que estar utilizando para explicar el origen de la vida? Bueno, se trata de historias o relatos que sucedieron solamente una vez y por lo tanto nunca más se van a poder repetir, por lo tanto no van a estar sujetos a ningún tipo de comprobación y se establecen prácticamente como verdades eternas. Frente a este panorama, ante situaciones que pues, evidentemente van más allá de nuestra comprensión, casi siempre tenemos que recurrir a la existencia de seres extraordinarios para explicar cosas extraordinarias y que son los dioses. Y frente a esto, lo aceptamos incondicional y ciegamente o pues, los negamos. ¿Cómo entra, perdón, todos estos conceptos en una cuestión como el problema del origen de la vida? Pues bueno, las primeras explicaciones que se dieron para saber cómo se originó la vida, pues fueron bajo toda una corriente de pensamiento que recibe el nombre de creacionismo y los mitos de origen. Históricamente se sabe que prácticamente todas las civilizaciones han construido todo un sistema de creencias para explicar el origen de la vida, con una serie de elementos más o menos en común, la presencia de dioses, de fuerzas sobrenaturales, y cada cultura pues ha creído su propio sistema, sus propios dioses y sus propias explicaciones. Este creacionismo, a pesar de que surgió hace muchos miles de años, de alguna manera sigue vivo, sigue siendo parte de este sistema de creencias sociales.
Los griegos empezaron a sentar las bases de muchas explicaciones mucho más racionales y Aristóteles allá por 300 años antes de Cristo empezó a hacer una serie de deducciones, de explicaciones en donde pensaba que la materia estaba organizada en la naturaleza en una especie de escala, en donde a partir de elementos muy sencillos, tierra, aire, fuego, agua, existían formas inferiores de la materia y formas muy superiores, y en donde siempre el hombre era la obra máxima de la creación de la naturaleza. Esto con algunos ingredientes también divinos, ¿no? Pero lo que Aristóteles suponía era que, por ejemplo, el lodo podía originar ciertas formas de plantas y que si se ascendía en la escala, estas plantas podían originar las cabras, por ejemplo. Ya durante la Edad Media y las primeras etapas del Renacimiento, de manera experimental se trató de demostrar que efectivamente lo no vivo era capaz de originar las formas de vida vivas. A la izquierda, alguien demostró en la Edad Media que el queso era capaz de originar muchos tipos de insectos, y a su derecha alguien demostró que si nosotros ponemos en algún lugar ropa interior sudada o tenis viejos o calcetines sin lavar con restos de comida, a los 21 días estos elementos originaban ratas o roedores. Sin embargo, es obvio que esta teoría llamada teoría de la generación espontánea pues no podía soportar mucho tiempo sin ser destruida. Ya en el siglo XVII, Francisco Redi hizo experimentos que demostraron que la carne en descomposición no era lo que originaba las moscas, y después Luis Pasteur, cuyo experimento se ilustra del lado derecho, demostró que cuando se esterilizaba caldo de carne, por ejemplo, que normalmente era la fórmula perfecta para originar muchos microorganismos y muchos insectos, esta perdía totalmente su capacidad de originador de formas de vida, y que no era la propia jugo de carne el que originaba la vida, sino los microorganismos o las larvas que contaminaban este caldo. A principios del siglo XX surgió una nueva teoría que recibió el nombre de panspermia, que indicaba que la vida se originó en nuestro planeta a partir de microorganismos que ya venían en meteoritos que bombardearon a la Tierra en sus primeras etapas, y que inclusive en la superficie de muchos de estos meteoritos se podían identificar formas de vida que ya venían de otros lados, de otros planetas, y que aquí sembraron, por así decirlo, nuestro planeta. Al cabo de los años se demostró que estos meteoritos ni cualquier forma de vida que realmente pudiera venir ahí en la superficie era capaz de soportar las altas temperaturas que se daban cuando penetraba un meteorito, y que algunas cosas que se veían como restos de microorganismos en realidad no correspondían, o era ya parte de la contaminación de estos meteoritos, ya que muchos de ellos se recogieron mucho tiempo después de haber caído. Pero, a ver, entramos ahora sí a lo que sería la explicación científica del origen de la vida, a partir de una teoría que es en la actualidad la más aceptada en términos científicos y que se conoce como teoría quimiosintética o teoría de la evolución química, propuesta por un par de investigadores de manera separada, un ruso y un inglés, Oparin y Haldane. Yo les propongo que entendamos esta explicación como si fueran
una novela, una historia, y que estamos dividiéndola en diversos capítulos. El capítulo 1 de nuestra historia nos describe cómo era la atmósfera primitiva terrestre, y esto estamos hablando hace más o menos 4.000 millones de años. Hay muchas formas de conocer cómo era esta atmósfera primitiva terrestre. Hay muchas evidencias indirectas e inclusive directas, pero reconstruir la historia de la Tierra sí tiene una base científica muy clara, a pesar de que estamos hablando de periodos de tiempo sumamente lejanos. Lo que nos dice la historia de la Tierra es que la Tierra, hace como 4.000 millones de años, tenía un calor mucho más intenso, que había una penetración de la radiación de alta energía muy fuerte, y que esto implicaba que hubiera electrones libres en la atmósfera de una concentración muy intensa. La evidencia también nos señala que había una composición química a base de dióxido de carbono, de metano, de amoníaco, de ácido cianhídrico, de vapor de agua, mucho de esto proveniente de una actividad volcánica muy intensa, pero algo que es sustancial y muy importante. En la atmósfera primitiva terrestre no había oxígeno, o por lo menos la cantidad de oxígeno disuelto era sumamente insignificante. Y a partir de estas primeras condiciones de la atmósfera primitiva terrestre entramos al capítulo 2 de nuestra historia. Y es un proceso químico que Oparin y Haldane señalan, le dan el nombre de síntesis abiótica de materia orgánica simple. La palabra síntesis en química significa fabricar, abiótico significa sin seres vivos, sin intervención de ninguna forma de vida, y la materia orgánica a la que nos referimos pues son aquellos monómeros que constituyen a las moléculas que forman a los seres vivos, es decir, aquellos pequeños ladrillos que habíamos ya descrito en la composición química de los seres vivos: aminoácidos, monosacáridos, nucleótidos o grasas simples. Este proceso de formar abióticamente compuestos orgánicos simples, años después, allá por 1950 y tantos, fue demostrado que sí se podía llevar a cabo gracias a los experimentos de Miller y Urey, en donde construyeron un aparatito, un dispositivo que semejaba las condiciones de la atmósfera primitiva terrestre, mezclaron los compuestos que en aquella ocasión existían, dejaron durante algunos días que reaccionaran químicamente a alta temperatura y con una fuente muy constante de electrones libres, y se produjeron aminoácidos que fueron recogidos en el dispositivo. Ya con los monómeros fabricados, otra vez, químicamente es posible, si existen fuentes de energía y ciertas condiciones, para que se dé el proceso de polimerización, es decir, que los monómeros se unan y nos forman moléculas complejas. Los aminoácidos forman proteínas, los monosacáridos forman polisacáridos, los nucleótidos forman ácidos nucleicos y las grasas simples nos pueden formar grasas complejas. Es decir, estamos ahora fabricando moléculas más grandes, más complejas, a partir de la unión de sus respectivas unidades monoméricas. Y ya con esto podemos pasar al siguiente capítulo de nuestra historia, que aquí no está muy claro todavía cuál pudo haber sido realmente lo que sucedió.
Oparin originalmente señalaba que en aguas poco profundas, en arcillas porosas, se pudo haber dado un proceso interesante. Pero en la actualidad se han logrado descubrir que en los fondos oceánicos, en unas estructuras llamadas chimeneas o fumarolas hidrotermales, se pudo haber dado un proceso conocido como formación de sistemas macromoleculares. Es decir, ya que tenemos macromoléculas formadas, estas buscan organizarse, buscan de alguna manera, sobre la base de sus propiedades químicas y físicas, formarnos esferas, formarnos estructuras con un cierto grado de complejidad y que nos crea justamente un sistema, es decir, ciertas estructuras que aíslan un medio interno de un medio externo. Pero estamos hablando de estructuras sumamente pequeñas. Vean ustedes la escala que estamos viendo. Sistemas de 2.5 micras, es decir, sistemas que solamente son a nivel microscópico. Una micra es la milésima parte de un milímetro, y que contenían agua en su interior, concentraban una mayor cantidad de moléculas orgánicas y que tenían obviamente una actividad química muy intensa. Estos sistemas macromoleculares, que se forman espontáneamente, uno, estaban rodeados por una membrana de origen lipídico. Dos, no eran impermeables, sino que permitían un intercambio de materiales de estos sistemas con el ambiente que les rodea. Y en su interior, por la concentración de materia que tenían, poseían una gran actividad química que pudiera equipararse a una especie de metabolismo primitivo, y hacía que algo parecido a comer o crecer se diera. Y que en lugar de estallar cuando penetraba mucha agua en su interior, se partían, algo muy distinto a lo que es la reproducción propiamente dicha. Pero estos sistemas, semejantes a las gotas de grasa que se forman cuando uno come, por ejemplo, carne, jugos de carne o ciertos pucheros, y que uno ve cómo se forman estas esferas sin intervención de nadie, sirvieron de base para que a lo largo de millones de años de acumulación de diversas combinaciones de estos compuestos orgánicos se formaran cosas más complejas y que se denominaron sistemas precelulares, es decir, sistemas que tenían ya características muy cercanas a las células, como los coacervados, como los proteinoides, como los sulfobios. En su conjunto se les ha denominado protobiontes, y que todos ellos se han podido reproducir en el laboratorio, y que después de estos procesos de evolución y de selección pueden de alguna manera explicar el surgimiento de los primeros sistemas biológicos que Oparin y Haldane les dieron el nombre de eubiontes. Las características de estos sistemas, de estos primeros sistemas biológicos, microscópicos, muy sencillos, es de que estuvieron rodeados por membrana, que ya desarrollaban un metabolismo, es decir, toda una serie de reacciones que permitían el intercambio de materia y energía bajo condiciones de control, y ya tenían justamente una manera de cómo transmitir las características a la descendencia, porque sus características se podía almacenar en moléculas como los ácidos nucleicos. Y ya con esto
a nivel de pequeñas gotas microscópicas en la Tierra, se supone, se cree, es la hipótesis científica, que se inicia la vida. Y con el inicio de la vida, pues se inicia la evolución biológica. ¿Qué van a hacer ustedes con toda esta información? La actividad muy importante en términos de evaluación y en términos de comprensión del tema, les estoy pidiendo que realicen, que elaboren un mapa conceptual, un mapa mental, un diagrama de flujo o inclusive algo que me gustaría muchísimo, que elaboren una especie de historieta ilustrada, lo que mejor les facilite a ustedes, lo que mejor les salga, en donde ustedes describan las etapas del proceso del origen de la vida solamente de acuerdo a la teoría de Oparin-Haldane. Obviamente este es un trabajo individual y que ninguno de ustedes podrá enviarme dos cosas iguales, porque cada quien tiene sus herramientas de aprendizaje diferentes. Y para aquellos valientes que les apasione el tema, hay una pregunta extra que es totalmente opcional y que se refiere a qué argumentos pueden darse para explicar el origen de la vida, pero por medio de actos de creación que hayan sido llevados por algún tipo de divinidad y que pues obviamente puedan tener un cierto nivel de vigencia, de credibilidad. Con esto les dejo a ustedes para que se entretengan y gracias, nos vemos en la siguiente tema y en la siguiente actividad. No olviden la asesoría del martes para este tema en particular. Hasta luego.